El nacimiento de un monstruo. Les presentamos a Frankenstein. Esta es una historia que ha perdurado a través del tiempo, fascinando a generaciones con su mezcla de horror y reflexión filosófica. Frankenstein es una novela clásica escrita por Mary Shelley. Publicada por primera vez en 1818, esta obra maestra de la literatura gótica fue creada cuando Shelley tenía solo 18 años. Cuenta la historia de Víctor Frankenstein, un científico brillante pero ambicioso. Víctor, obsesionado con los secretos de la vida y la muerte, se embarca en un experimento que cambiará su vida para siempre. Víctor crea una criatura en su laboratorio, pero queda horrorizado por su aspecto. La criatura, aunque dotada de vida, es rechazada por su creador y por la sociedad debido a su apariencia monstruosa. La novela explora temas de la creación, la responsabilidad y las consecuencias de jugar a ser Dios. Shelley nos invita a reflexionar sobre los límites de la ciencia y la ética de la experimentación. Es una historia sobre lo que significa ser humano y los peligros de la ambición desmedida. La criatura, aunque temida y odiada, busca desesperadamente amor y aceptación. Frankenstein es una novela gótica de terror que ha cautivado a los lectores durante siglos. Su atmósfera oscura y sus personajes complejos la convierten en una lectura inolvidable. Publicada en 1818, Frankenstein se ha convertido en una piedra angular de la literatura. Su impacto ha sido tan profundo que sigue siendo estudiada y analizada en la actualidad. La novela ha sido adaptada innumerables veces para el teatro y la pantalla. Desde películas clásicas hasta modernas interpretaciones, la historia de Frankenstein sigue viva en la cultura popular. Sus temas siguen resonando en el público hoy. La lucha entre el creador y su creación, y las preguntas sobre la moralidad y la humanidad, continúan siendo relevantes en nuestra sociedad moderna. Víctor Frankenstein, impulsado por una sed de conocimiento, busca desentrañar los secretos de la vida y la muerte. Reúne partes de cuerpos y utiliza sus habilidades científicas para crear un ser vivo. Sin embargo, al ver a la criatura que ha traído a la vida, Víctor se siente abrumado por el horror y el asco. Abandona a su creación, con la esperanza de escapar de las consecuencias de sus actos. La ambición de Víctor le ciega a las posibles repercusiones de sus experimentos. No tiene en cuenta las implicaciones éticas de su trabajo. Sus actos acaban conduciendo a la tragedia para él y sus seres queridos. Abandonada por su creador, la criatura se ve obligada a valerse por sí misma en un mundo que le teme y le rechaza. A pesar de su grotesco aspecto, la criatura posee inteligencia y capacidad de emoción. Aprende a leer y observa a una familia desde lejos, desarrollando un anhelo de compañía y comprensión. La criatura busca a su creador, con la esperanza de ser aceptado y tener la oportunidad de llevar una vida normal. Le ruega a Víctor que le cree una compañera, creyendo que con otro como él, ya no estaría solo. La súplica de la criatura pone de manifiesto la necesidad humana inherente de conexión y pertenencia. Rechazado por su creador y repudiado por la sociedad, la criatura se ve abocada a la desesperación. Se siente traicionado y abandonado. Sus esperanzas de aceptación se desvanecen. El aislamiento de la criatura y el rechazo que sufre alimentan su rabia. Se embarca en un camino de venganza, apuntando a los más cercanos a Víctor. Las acciones de la criatura demuestran la naturaleza destructiva del aislamiento y las consecuencias de negar la compasión. La novela sirve como una advertencia sobre los peligros del prejuicio y la importancia de la empatía. Destaca la responsabilidad que tenemos hacia aquellos que son diferentes. Sección 5. Mary Shelley. Una vida de tragedia y creatividad. Mary Shelley, la autora de Frankenstein, fue una mujer extraordinaria que llevó una vida llena de tragedia y creatividad. Nacida en 1797, Mary era hija de Mary Wollstonecraft, una famosa escritora feminista. Trágicamente, la madre de Mary murió poco después de su nacimiento. La vida de Mary estuvo marcada por la pérdida cuando su primer hijo con Percy Shelley murió en la infancia. A pesar de estas dificultades, Mary encontró consuelo en la escritura. Tenía solo 19 años cuando escribió Frankenstein. La novela se convertiría en una obra maestra de la literatura. Sección 6. El nacimiento de Frankenstein.
una competencia de historias de fantasmas. Frankenstein nació de una competición amistosa. En 1816, Mary Shelley, su marido Percy Shelley, y Lord Byron pasaban juntos el verano en Suiza. Una noche, decidieron hacer un concurso de escritura de historias de fantasmas. Inspirada por las conversaciones sobre la ciencia y la naturaleza de la vida, Mary concibió la idea de Frankenstein. Pasó los meses siguientes desarrollando su historia, basándose en sus propias experiencias y en el clima intelectual de la época. El resultado fue una novela rompedora que exploraba el lado oscuro del progreso científico. Sección 7. Desafiando las convenciones. El impacto de Shelley en la literatura. Frankenstein, de Mary Shelley, fue una novela rompedora que desafió las convenciones literarias de su época. Publicada en 1818, esta obra no solo capturó la imaginación de sus contemporáneos, sino que también sentó las bases para un nuevo género literario. La exploración que hace la novela de la ambición científica y sus consecuencias fue tan innovadora como estimulante. Shelley abordó temas complejos como la ética de la creación y la responsabilidad del creador, cuestiones que siguen siendo relevantes hoy en día. La obra de Shelley contribuyó a establecer el género de la ciencia ficción. Su visión futurista y su capacidad para imaginar lo inimaginable abrieron el camino para futuros escritores de ciencia ficción. Su escritura exploró los beneficios y peligros potenciales del avance científico. Shelley no solo se centró en los aspectos positivos de la ciencia, sino que también advirtió sobre los posibles peligros de jugar a ser Dios. Frankenstein también dio voz a los que no la tenían, ofreciendo un retrato compasivo de la criatura como víctima de las circunstancias. La criatura, a menudo malinterpretada, se convirtió en un símbolo de la lucha por la aceptación y la humanidad. La escritura de Shelley inspiró a generaciones de escritores a explorar temas similares. Su influencia se puede ver en la obra de autores contemporáneos que continúan investigando las complejidades de la ciencia y la ética. Su obra sigue influyendo en la literatura y el cine en la actualidad. Desde adaptaciones cinematográficas hasta reinterpretaciones literarias, el legado de Shelley perdura, demostrando que su impacto en la cultura y el pensamiento es tan relevante hoy como lo fue hace más de 2 siglos. Sección 8. Frankenstein en la cultura popular. Un legado imborrable. Frankenstein ha tenido un impacto profundo y duradero en la cultura popular. Los temas y personajes de la novela se han adaptado y reinventado innumerables veces en el cine, la televisión y otros medios de comunicación. La imagen del monstruo de Frankenstein se ha convertido en un icono, reconocible al instante en todo el mundo. La historia de la criatura ha resonado en el público durante siglos. Sirve como recordatorio de la importancia de la compasión y la comprensión. Desde las películas clásicas de terror hasta las interpretaciones modernas, Frankenstein sigue cautivando nuestra imaginación. El legado perdurable de la novela es un testimonio de su poder y relevancia. Sección 9. Un relato atemporal. La relevancia imperecedera de Frankenstein. Más de 2 siglos después de su publicación, Frankenstein sigue siendo un relato atemporal que continúa resonando en los lectores. La novela, escrita por Mary Shelley, ha trascendido generaciones y culturas, manteniendo su poder de cautivar y provocar reflexión. La exploración que hace la novela de la responsabilidad científica, la justicia social y la naturaleza de la humanidad es tan relevante hoy como siempre. En un mundo donde la ciencia y la tecnología avanzan a pasos agigantados, las preguntas que plantea Frankenstein sobre los límites de la ciencia y la ética siguen siendo cruciales. En una era de rápidos avances tecnológicos, Frankenstein sirve como una advertencia sobre las posibles consecuencias de la ambición descontrolada. La creación del monstruo por parte del Dr. Victor Frankenstein es un recordatorio de los peligros de jugar a ser Dios sin considerar las repercusiones. La novela nos recuerda la importancia de considerar las implicaciones éticas de nuestros actos. En debates sobre bioética y la inteligencia artificial, Frankenstein se menciona a menudo como un ejemplo de lo que puede salir mal cuando la ética se deja de lado. Frankenstein es una historia sobre lo que significa ser humano.
A través de la trágica historia del monstruo, Shelley nos invita a reflexionar sobre la soledad, el rechazo y la búsqueda de identidad. Nos recuerda nuestra capacidad para el bien y para el mal. La dualidad de la naturaleza humana es un tema central en la novela, mostrando cómo nuestras acciones pueden tener consecuencias profundas y duraderas. El mensaje de compasión y comprensión de la novela sigue inspirándonos para crear un mundo más justo y equitativo. La historia de Frankenstein nos enseña que, a pesar de nuestras diferencias, todos compartimos una humanidad común y la capacidad de empatizar con los demás.